क्या आप इस कार को चला सकते हैं? ¿Puedes conducir este coche? ¿Puedes conducir este coche? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। No tengo licencia de conducir. No tengo licencia de conducir. ये किसका है? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ये तुम्हारा है। Es tuyo. Es tuyo. क्या चिली में ज़लज़ले आ रहे हैं? Hay terremotos en Chile. ¿Hay terremotos en Chile? हाँ, बहुत ज़्यादा। Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। Me siento bien. Me siento bien. आप कैसे हैं? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? मैं ठीक हूँ। Estoy bien. Estoy bien. अंग्रेजी में पानी को क्या कहते हैं? ¿Cómo se dice agua en inglés? ¿Cómo se dice agua en inglés? अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं। En inglés, el agua se llama water. En inglés, el agua se llama water. सुबह कितने बजे जागते हो? ¿A qué hora levantas por la mañana? ¿A qué hora te levantas por la mañana? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। Me levanto a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana. आपका मकान कितना बड़ा है? ¿Qué tan grande es tu casa? ¿Qué tan grande es tu casa? मेरा घर आपके घर से बड़ा है। Mi casa es más grande que la tuya. Mi casa es más grande que la tuya. आप कितनी जल्द शुरुआत कर सकते हैं? ¿Qué tan pronto puedes empezar? ¿Qué tan pronto puedes empezar? मैं अगले हफ्ते शुरू कर सकता हूँ। Puedo empezar la próxima semana. Puedo empezar la próxima semana. तुम्हारा भाई कितना बड़ा है? ¿Qué tan grande es tu hermano?
¿Qué tan grande es tu hermano? मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। Mi hermano es 2 años mayor que yo. Mi hermano es 2 años mayor que yo. इसकी क्या कीमत है? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ये बहुत सस्ती है। Es muy barato. Es muy barato. ये कितने का है? ¿Cuánto es? ये कितने का है? ¿Cuánto es? इसकी कीमत $5 है। Cuesta $5. Cuesta $5. आपके खानदान में कितने अफराद हैं? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas personas hay en tu familia? मेरी फैमिली में 6 अफराद हैं। Hay 6 personas en mi familia. Hay 6 personas en mi familia. आपको पानी की कितनी बोतलों की ज़रूरत है? ¿Cuántas botellas de agua necesitas? मुझे 5 की ज़रूरत है। Necesito 5. Necesito 5. आप कब से यहाँ हैं? ¿Cuántos tiempos has estado aquí? ¿Cuántos tiempo has estado aquí? मुझे यहाँ 2 साल हुए हैं। He estado aquí 2 años. He estado aquí 2 años. आप कब से हिस्पानवी ज़बान का मुतालिया कर रहे हैं? ¿Cuántos tiempo has estado estudiando español? मैं 2 माह से हिस्पानवी ज़बान सीख रहा हूँ। He estado estudiando español durante 2 meses. He estado estudiando español durante 2 meses. आपकी सालगिरह कब है? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? मेरी सालगिरह कल है। Mi cumpleaños es mañana. Mi cumpleaños es mañana. दुकान किस वक्त खुलती है? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ये 10 मिनट में खुल जाएगी। Abre en 10 minutos. Abre en 10 minutos. क्यों आपके पास पैसे नहीं हैं? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tienes dinero?
क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। Porque no tengo trabajo. Porque no tengo trabajo. आपने वो मकान क्यों खरीदा? ¿Por qué compraste esa casa? ¿Por qué compraste esa casa? क्योंकि इसमें 4 बेडरूम हैं। Porque tiene 4 habitaciones. Porque tiene 4 habitaciones. तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए? ¿Por qué viniste aquí tan temprano? ¿Por qué viniste aquí tan temprano? क्योंकि मैं जल्दी जाग गया। Porque me levanto temprano. Porque me levanto temprano. वो क्यों रो रहा है? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? पता नहीं वो क्यों रो रहा है। No sé por qué está llorando. No sé por qué está llorando. आप तंबाकू नोशी करते हैं? ¿Fumas? ¿Fumas? मैं सिगरेट नहीं पीता। No, no fumo. No, no fumo. आप जापान से हैं? ¿Eres de Japón? ¿Eres de Japón? नहीं, मैं चीन से हूँ। No, soy de China. No, soy de China. क्या आपके पास कुछ और सस्ती है? ¿Tienes algo más barato? ¿Tienes algo más barato? ये हमारे पास सबसे सस्ता है। Esto es lo más barato que tenemos. Esto es lo más barato que tenemos. तुम्हारे बहन भाई हैं? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। Sí, tengo un hermano menor. Sí, tengo un hermano menor. हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है। Sí, tengo una hermana mayor. Sí, tengo una hermana mayor. आ सकते हैं? ¿Puedes conducir este coche? ¿Puedes conducir este coche? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। No tengo licencia de conducir. No tengo licencia de conducir. ये किसका है? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto?
ये तुम्हारा है। Es tuyo. Es tuyo. क्या चिली में ज़लज़ले आ रहे हैं? Hay terremotos en Chile. ¿Hay terremotos en Chile? हाँ, बहुत ज़्यादा। Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। Me siento bien. Me siento bien. आप कैसे हैं? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? मैं ठीक हूँ। Estoy bien. Estoy bien. अंग्रेजी में पानी को क्या कहते हैं? ¿Cómo se dice agua en inglés? ¿Cómo se dice agua en inglés? अंग्रेजी में पानी को वाटर कहते हैं। En inglés, el agua se llama water. En inglés, el agua se llama water. सुबह कितने बजे जागते हो? ¿A qué hora levantas por la mañana? ¿A qué hora te levantas por la mañana? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। Me levanto a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana. आपका मकान कितना बड़ा है? ¿Qué tan grande es tu casa? ¿Qué tan grande es tu casa? मेरा घर आपके घर से बड़ा है। Mi casa es más grande que la tuya. Mi casa es más grande que la tuya. आप कितनी जल्द शुरुआत कर सकते हैं? ¿Qué tan pronto puedes empezar? ¿Qué tan pronto puedes empezar? मैं अगले हफ्ते शुरू कर सकता हूँ। Puedo empezar la próxima semana. Puedo empezar la próxima semana. तुम्हारा भाई कितना बड़ा है? ¿Qué tan grande es tu hermano? ¿Qué tan grande es tu hermano? मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। Mi hermano es 2 años mayor que yo. Mi hermano es 2 años mayor que yo. इसकी क्या कीमत है? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ये बहुत सस्ती है। Es muy barato. Es muy barato.
ये कितने का है? ¿Cuánto es? ये कितने का है? ¿Cuánto es? इसकी कीमत $5 है। Cuesta $5. Cuesta $5. आपके खानदान में कितने अफराद हैं? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas personas hay en tu familia? मेरी फैमिली में 6 अफराद हैं। Hay 6 personas en mi familia. Hay 6 personas en mi familia. आपको पानी की कितनी बोतलों की ज़रूरत है? ¿Cuántas botellas de agua necesitas? मुझे 5 की ज़रूरत है। Necesito 5. Necesito 5. आप कब से यहाँ हैं? ¿Cuántos tiempos has estado aquí? ¿Cuántos tiempo has estado aquí? मुझे यहाँ 2 साल हुए हैं। He estado aquí 2 años. He estado aquí 2 años. आप कब से हिस्पानवी ज़बान का मुतालिया कर रहे हैं? ¿Cuántos tiempo has estado estudiando español? मैं 2 माह से हिस्पानवी ज़बान सीख रहा हूँ। He estado estudiando español durante 2 meses. He estado estudiando español durante 2 meses. आपकी सालगिरह कब है? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? मेरी सालगिरह कल है। Mi cumpleaños es mañana. Mi cumpleaños es mañana. दुकान किस वक्त खुलती है? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ये 10 मिनट में खुल जाएगी। Abre en 10 minutos. Abre en 10 minutos. क्यों आपके पास पैसे नहीं हैं? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué no tienes dinero? क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। Porque no tengo trabajo. Porque no tengo trabajo. आपने वो मकान क्यों खरीदा? ¿Por qué compraste esa casa? ¿Por qué compraste esa casa? क्योंकि इसमें 4 बेडरूम हैं। Porque tiene 4 habitaciones. Porque tiene 4 habitaciones. तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए? ¿Por qué viniste aquí tan temprano? ¿Por qué viniste
aquí tan temprano? क्योंकि मैं जल्दी जाग गया। Porque me levanto temprano. Porque me levanto temprano. वो क्यों रो रहा है? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? पता नहीं वो क्यों रो रहा है। No sé por qué está llorando. No sé por qué está llorando. आप तंबाकू नोशी करते हैं? ¿Fumas? ¿Fumas? मैं सिगरेट नहीं पीता। No, no fumo. No, no fumo. आप जापान से हैं? ¿Eres de Japón? ¿Eres de Japón? नहीं, मैं चीन से हूँ। No, soy de China. No, soy de China. क्या आपके पास कुछ और सस्ती है? ¿Tienes algo más barato? ¿Tienes algo más barato? ये हमारे पास सबसे सस्ता है। Esto es lo más barato que tenemos. Esto es lo más barato que tenemos. तुम्हारे बहन भाई हैं? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। Sí, tengo un hermano menor. Sí, tengo un hermano menor. हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है। Sí, tengo una hermana mayor. Sí, tengo una hermana mayor.